Pero antes de que ambos desenvainaran sus armas, Nam Gong-hun tomó una decisión inesperada. Aceptaría visitar el salón de la rueda de tinta. Aunque no lo haría como discípulo. Hun declaró con total tranquilidad que, cuando llegara el momento adecuado, iría allí para convertirse ocasionalmente en el compañero de entrenamiento del maestro del salón. El guerrero de cabello rojo acababa de invitarlo a formar parte de su grupo, pero Hun había respondido como si ambos estuvieran al mismo nivel. Lee Sea lo observó sorprendida. Jong-hee sintió que el muchacho había perdido el sentido común. Sin embargo, el demonio de la espada no se ofendió. Al contrario, una enorme carcajada resonó por todo el pabellón. Aquel joven se volvía más interesante con cada palabra. Antes de marcharse, el gigante le lanzó una pequeña caja negra y le pidió que no lo hiciera esperar demasiado. Hun atrapó el objeto en el aire. Era la recompensa prometida por el combate. Después de despedirse con una sonrisa inquietante, el hombre desapareció a una velocidad imposible de seguir. Lee Sea cruzó los brazos, furiosa por la actitud de aquel guerrero. Luego miró la caja que Hun sostenía. En su interior había una píldora de la grulla blanca, un valioso elixir diseñado para ayudar a los principiantes a acumular energía interna. Hun había conseguido exactamente lo que necesitaba. Pero todavía tenía una duda. Si Lee Sea quería llevarlo al Salón de la Espada Celestial, ¿por qué el demonio de la espada podía intentar reclutarlo con tanta facilidad? Su maestra le explicó entonces una regla importante. Los nuevos integrantes no podían entrar directamente al salón que desearan. Primero debían superar un periodo de evaluación y competir entre ellos. Solo aquellos que demostraran su verdadero valor tendrían derecho a elegir su destino. Hun cerró la caja con firmeza. No necesitaba ningún privilegio. Ganaría la prueba y entraría al salón de su maestra por sus propios méritos. Esa misma noche, bajo la luz de la luna, Hun regresó a su habitación y decidió consumir el elixir. Esperaba que la medicina fortaleciera su cuerpo. Pero segundos después de tragarla, un dolor violento atravesó su pecho. Sus músculos se contrajeron. La respiración comenzó a fallarle. Y su cuerpo cayó sobre la cama en medio de una terrible convulsión. La energía de la píldora era demasiado poderosa para unos meridianos tan dañados. Hun comprendió que, si perdía el control, la medicina que debía ayudarlo terminaría destruyéndolo desde dentro. Sin perder tiempo, adoptó la posición de meditación y comenzó a dirigir el flujo descontrolado. Utilizó la energía ardiente de su arte Yang del trueno para contener el dolor y conducir la fuerza medicinal hacia el primer punto de su cultivo. El proceso fue agotador. Cada segundo parecía desgarrar su cuerpo. Sin embargo, al soportar aquella presión, su técnica interna logró avanzar. Hun había dado un nuevo paso. Pero cuando el peligro terminó, apenas le quedaban fuerzas para mantenerse despierto. Tendido sobre la cama, comprendió algo importante. No podía depender únicamente de las técnicas de su vida anterior. Su mente pertenecía al antiguo emperador de la espada, pero aquel cuerpo continuaba siendo demasiado débil para seguir su ritmo. Por eso decidió dejar de apresurarse. Antes de intentar recuperar todo su poder, fortalecería sus músculos, su resistencia y cada parte de su nuevo cuerpo. A la mañana siguiente, mientras los demás discípulos practicaban técnicas y golpeaban postes de madera, Hun se concentró únicamente en el entrenamiento físico. Para muchos, aquello parecía una pérdida de tiempo. Entre los nuevos reclutas destacaba una joven llamada Dan Sowa, considerada por los ancianos como una candidata con potencial para convertirse algún día en maestra de salón. Su habilidad llamaba la atención de todos. Sin embargo, algunos instructores estaban convencidos de que existía otro prodigio aún más impresionante dentro de aquel grupo. Cuando observaron a Hun entrenando a la distancia, no vieron nada especial. Solo encontraron a un muchacho practicando movimientos básicos mientras los demás perfeccionaban sus artes marciales. Uno de ellos dudó que pudiera superar la prueba de clasificación entrenando de aquella manera. El anciano que lo acompañaba no respondió directamente. Solo sonrió y aseguró que la verdad aparecería cuando Hun se enfrentara a los demás. 3 días pasaron rápidamente. La gran arena de la Sociedad del Cielo Azul fue preparada para los duelos entre los nuevos reclutas. Las gradas se llenaron de guerreros. Los maestros y líderes de los salones ocuparon los lugares de honor. Todos querían descubrir quiénes serían las nuevas promesas de la organización. Cuando el gong resonó, el juez anunció el primer enfrentamiento. Dan Sowa contra Nam Gong-hun. La joven entró al campo llena de confianza. Había escuchado que su rival era más joven y que apenas practicaba ejercicios básicos, así que le advirtió que no pensaba contenerse. Luego le ordenó que desenvainara su espada. Hun apenas inclinó la cabeza. Con una calma que ella interpretó como arrogancia, le respondió que no era necesario. La expresión de Dan Sowa cambió de inmediato. Furiosa por aquella actitud, desenvainó su arma y se lanzó hacia él con un ataque veloz y preciso. Hun no se movió hasta el último instante. Observó la trayectoria. Calculó la fuerza. Y levantó su espada todavía envainada. El sonido del impacto resonó por toda la arena. Un segundo después, Dan Sowa quedó completamente inmóvil. Hun había detenido su ataque perfecto sin siquiera desenvainar. Pero eso no fue todo. Con un único movimiento preciso, rompió su equilibrio y puso fin al enfrentamiento. El juez levantó la mano. Nam Gong-hun era el vencedor. La multitud quedó en silencio. Una de las reclutas más prometedoras acababa de ser derrotada con una facilidad humillante. Dan Sowa no podía comprender qué había ocurrido.
Jun, en cambio, se limitó a retirarse tranquilamente, como si aquella victoria no hubiera tenido ninguna importancia. Desde las gradas, el demonio de la espada notó que sus movimientos se habían vuelto todavía más refinados. Lee se sonrió con orgullo. El entrenamiento básico que todos habían despreciado estaba comenzando a mostrar sus resultados. Sin perder tiempo, el juez anunció el siguiente combate. Entonces apareció un joven de cabello plateado. Su llegada provocó una reacción inmediata entre los espectadores. Era Bak Richon, conocido como la gran estrella ascendente de Sanxi. Su reputación lo precedía. Cuando comenzó el duelo, su oponente atacó con todas sus fuerzas. Pero Bak Richon ni siquiera se molestó en desenvainar. Bloqueó el golpe con la funda de su espada, mediante un movimiento acrobático imposible de seguir, apareció frente al rival con la punta del arma detenida junto a su cuello. Todo terminó en un instante. El juez anunció su victoria mientras las gradas se estallaban en aplausos. Sin embargo, Bak Richon no parecía interesado en la celebración. Su mirada se desplazó lentamente entre la multitud hasta detenerse sobre Nam Gong-hun. Jun notó aquella atención. Y cuando sus ojos se encontraron, ambos comprendieron lo mismo. Las victorias anteriores solo habían sido el comienzo. En el tablero del torneo, todos esperaban ver a los competidores habituales en la gran final. Sin embargo, cuando anunciaron el nombre de Nam Gong-hun como finalista, el público quedó completamente desconcertado. Nadie había escuchado hablar de aquel joven, y ni siquiera los maestros de los salones entendían de dónde había salido un espadachín tan poderoso sin haber dejado rastro antes. La única que apenas podía contener la risa era Seiya, quien sabía perfectamente que, con un maestro legendario guiándolo, era natural que Jun alcanzara semejante nivel. Finalmente llegó el esperado día de la gran final. En el centro de la arena, Becky Chayong observó con atención a su misterioso rival. Aunque Jun tenía una apariencia frágil, podía sentir que escondía un poder extraordinario. La espada que había mostrado en los combates anteriores desprendía una energía tan afilada y dominante que solo podía pertenecer a un verdadero maestro. Aún así, Becky no estaba dispuesto a perder. Recordó el sacrificio de su clan y juró que obtendría la victoria para cumplir su anhelada venganza. Antes de comenzar, el enorme maestro Dan Jun se presentó como árbitro oficial del combate y pidió a ambos guerreros que lucharan sin dejar arrepentimientos. Con una sola señal, la batalla definitiva dio inicio ante la mirada expectante de toda la arena. Becky decidió atacar primero. Convencido de que Jun utilizaba una pesada espada, lanzó una ofensiva a toda velocidad con la intención de no darle la menor oportunidad de responder. Pero Jun permaneció completamente sereno. Observó el recorrido de la espada enemiga y, con un movimiento increíblemente fluido, inclinó su cuerpo hacia atrás, esquivando el ataque por un margen mínimo. El prodigio de cabello plateado quedó sorprendido por aquella reacción. Antes de que pudiera reorganizarse, Jun cambió su postura en un instante y liberó una técnica relámpago que desató una velocidad imposible de seguir con la vista. En ese momento Becky comprendió su error. La espada de Jun no era un arma pesada, en realidad era una espada extremadamente veloz, capaz de ejecutar ataques fulminantes. Un estruendo sacudió toda la arena cuando ambas espadas chocaron con una fuerza devastadora. Becky logró resistir el impacto, pero apenas podía creer que un joven de apariencia tan delgada poseyera semejante fuerza. Su espada comenzó a agrietarse peligrosamente mientras luchaba por mantener la defensa. Toda la arena guardó silencio al ver cómo el combate llegaba a su desenlace. Al notar que su arma estaba a punto de romperse, Becky decidió hacer una última pregunta. Quería saber por qué Jun había ocultado una técnica tan rápida si todos creían que su especialidad era la espada pesada. Con una sonrisa tranquila, Jun respondió que en el mundo marcial todo guerrero debía guardar un as bajo la manga. Aquellas palabras hicieron que Becky sonriera con admiración. Comprendiendo que ya no tenía posibilidades de continuar, aceptó su derrota con honor. Jun respondió inclinándose respetuosamente, agradeciendo el combate y reconociendo el talento de su adversario. La arena estalló en aplausos y vítores. Todos quedaron impresionados al descubrir que aquel desconocido había derrotado a todos sus rivales con un solo golpe en cada combate. Desde la distancia, Seiya observó la escena con orgullo, satisfecha al ver el inmenso potencial que su discípulo había demostrado. El árbitro levantó la mano de Jun y anunció oficialmente que Nam Gong-hun era el nuevo campeón del torneo. El joven recibió la victoria con una leve sonrisa, satisfecho por haber alcanzado el objetivo que se había propuesto. Como recompensa, el maestro Dan le entregó una caja negra que contenía una rarísima raíz medicinal de 300 años, un tesoro capaz de otorgar una enorme cantidad de energía interna. Jun agradeció el premio con absoluta calma, una actitud que sorprendió a todos los presentes. Su impresionante actuación despertó inmediatamente el interés de los distintos salones marciales. Uno tras otro, los líderes comenzaron a ofrecerle un lugar entre sus filas, asegurándole que bajo su guía alcanzaría un poder extraordinario. Sin embargo, Jun tenía un objetivo mucho más importante. Su verdadera meta era ascender hasta la cima de la Sociedad del Cielo Azul para obtener la fuerza necesaria que le permitirá enfrentarse algún día al temido líder de la secta demoníaca. Mientras los maestros insistían en convencerlo, apareció Seiya y reveló que Jun ya era su discípulo desde antes del torneo. Aún así, los demás líderes continuaron discutiendo entre ellos, compitiendo de forma casi cómica por quedarse con el joven prodigio. Cuando finalmente le dieron la palabra, Jun agradeció todas las ofertas y anunció que ya había tomado una decisión. Con total respeto declaró que se uniría oficialmente al Salón de la Espada Celestial.
Los demás maestros protestaron, acusando a Seiya de haberlos engañado, pero terminaron aceptando la realidad al reconocer que la energía y el estilo de combate de Jun encajaban perfectamente con las técnicas de aquel salón. Con una profunda reverencia, el joven pidió permiso para ingresar oficialmente a su nuevo hogar. Seiya aceptó con una sonrisa de satisfacción, orgullosa de haber incorporado al campeón del torneo a sus filas. Tiempo después, Jun llegó al Salón de la Espada Celestial, situado en la cima de una imponente montaña. Sin embargo, apenas cruzó la entrada sintió que algo no estaba bien. En el patio principal, varios discípulos veteranos armados con espadas lo rodearon, bloqueándole el paso. El líder del grupo comentó con una sonrisa burlona que había escuchado demasiados rumores sobre la increíble velocidad de la espada del nuevo campeón. Desenvainó su arma lentamente, con evidente arrogancia, desafió a Jun, decidido a comprobar personalmente si el famoso prodigio era realmente tan fuerte, o si toda su fama no era más que una exageración. Al verse rodeado por los discípulos veteranos del Salón de la Espada Celestial, Nam-Gong-Hun mantuvo una expresión tranquila y respondió que un verdadero espadachín demuestra su valor con la espada, no con las palabras. Sin mostrar el menor temor, desenvainó su arma con elegancia e invitó a su oponente a dar el primer paso. El veterano aceptó el desafío de inmediato y lanzó un ataque feroz, generando poderosas ráfagas de viento con un corte extremadamente rápido. Sin embargo, Jun reaccionó con una agilidad asombrosa. Sus movimientos eran tan ligeros y precisos que parecía desaparecer del lugar, dejando múltiples imágenes residuales tras ejecutar una legendaria técnica de desplazamiento. El veterano quedó completamente desconcertado al reconocer aquella técnica, incapaz de aceptar que un recién llegado dominara un movimiento tan avanzado con semejante perfección. Desde el techo del edificio, Seiya observaba el combate en silencio. Sabía que aquella prueba era una tradición para medir el carácter de los nuevos discípulos, y no pudo evitar sentirse satisfecha al comprobar que Jun había enfrentado la presión sin dudar ni un instante. Mientras tanto, los demás discípulos comenzaron a notar que el joven no solo era capaz de seguir el ritmo de su rival, sino que poco a poco estaba tomando el control absoluto del combate. Cada intercambio aumentaba la presión sobre el veterano, quien veía con incredulidad cómo aquel muchacho de apariencia frágil ejecutaba ataques cada vez más rápidos y contundentes, pese a poseer una cantidad de energía interna aparentemente inferior. En ese momento comprendió por qué Seiya había decidido aceptarlo como discípulo. Lejos de enfadarse, el veterano sonrió con entusiasmo. La curiosidad por descubrir el verdadero límite de Jun lo llevó a intensificar todavía más sus ataques. Sin embargo, antes de que el duelo pudiera continuar, Seiya intervino y ordenó detener el combate. El veterano guardó su espada, entre risas, bromeó con la maestra por preocuparse tanto por su discípulo. Luego se presentó oficialmente como Gong-Hun Nam y le dio una cálida bienvenida al salón, invitándolo a entrenar juntos en otra ocasión. Jun respondió con una respetuosa reverencia, agradeciendo la oportunidad de formar parte del grupo. La noticia de la llegada del campeón del torneo se extendió rápidamente por todo el salón. Los discípulos se acercaron con admiración, comentando los rumores de que había derrotado a todos sus rivales con un solo golpe. Le dieron una cordial bienvenida y reconocieron que, pese a ser el más joven, poseía un talento del que todos podían aprender. Al caer la noche, el ambiente del salón quedó completamente en silencio. Sin embargo, mientras descansaba en su habitación, Jun comenzó a sufrir violentas convulsiones. El frío yin acumulado dentro de su cuerpo había aumentado de forma alarmante y amenazaba con consumirlo desde el interior. Con enorme esfuerzo, utilizó las artes Yang para contener aquella energía helada, intentando estabilizar su cuerpo antes de perder el control. Justo cuando la situación parecía empeorar, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Una mano cálida se apoyó sobre su espalda y una poderosa corriente de energía comenzó a recorrer sus meridianos. Jun reconoció al instante aquella presencia. Era Seiya, quien había sentido la alteración de su energía y acudió inmediatamente para ayudarlo. Guiando cuidadosamente su energía curativa, la maestra logró estabilizar los meridianos dañados del joven. Al recuperarse, Jun confesó que debía dominar cuanto antes las artes Yang si quería controlar aquella anomalía por sí mismo. Seiya confirmó que el poder del Yin seguiría creciendo con el paso del tiempo y que debía fortalecerse antes de que fuera demasiado tarde. Consciente de ello, Jun decidió utilizar el mayor tesoro obtenido en el torneo, la raíz medicinal de 300 años. Aunque Seiya quedó sorprendida por el riesgo que implicaba consumir un elixir tan poderoso, aceptó ayudarlo durante el proceso de refinamiento. Jun mordió un fragmento de la raíz y comenzó a absorber lentamente toda su energía. Mientras la maestra protegía sus meridianos desde atrás, el joven dirigió cuidadosamente cada gota de poder a través de los canales Yang para evitar que aquella enorme energía destruyera su cuerpo. Una intensa luz envolvió la habitación mientras el proceso avanzaba. Seiya observó la escena completamente asombrada. Jun controlaba aquella inmensa cantidad de energía con la habilidad de un maestro que hubiera entrenado durante décadas. Lo más sorprendente era que estaba absorbiendo absolutamente toda la esencia del elixir, sin desperdiciar la más mínima parte, algo que ella jamás había visto en toda su vida. Aquella demostración terminó de convencerla de que su discípulo poseía un talento fuera de lo común. Tras completar con éxito el refinamiento, la maestra lo felicitó por su increíble progreso y le aseguró que ya estaba preparado para presentar el examen de ascenso. Después de aconsejarle que descansara, abandonó la habitación con una sonrisa llena de orgullo.
Mientras caminaba sola por un bosque de bambú iluminado por la luna, no podía dejar de pensar en las extraordinarias técnicas de meditación que había presenciado. Poco a poco, nuevas ideas comenzaron a surgir en su mente hasta convertirse en una auténtica iluminación marcial. Comprendió que, gracias a la influencia de Jun, finalmente había encontrado la clave para superar el límite que llevaba años frenando la evolución de su propio arte. A la mañana siguiente, el entrenamiento comenzó desde muy temprano. El veterano Gon reunió a todos los discípulos y les mostró una nueva técnica de espada, explicando que debían dominar al menos la mitad de sus movimientos antes de salir a cumplir cualquier misión. Los estudiantes observaron atentamente cada movimiento del instructor, preparándose para intentar imitarlo. Pero, para sorpresa de todos, Nam Gong-hun ejecutó la técnica perfectamente desde su primer intento. Los discípulos comenzaron a murmurar de inmediato, convencidos de que Seiya le había enseñado el movimiento en secreto antes del entrenamiento. Al escuchar aquellos rumores, Gong-hun recordó haber visto a la maestra salir de la habitación de Jun durante la noche anterior y no pudo evitar quedarse pensativo, preguntándose si realmente existía algo mucho más profundo detrás del extraordinario talento de aquel misterioso joven. El instructor decidió aclarar los rumores de inmediato y le preguntó a Nam Gong-hun si realmente había recibido entrenamiento privado por parte de Seiya. El joven negó la acusación con absoluta calma y, para demostrarlo, volvió a ejecutar la técnica con una destreza impecable. Su dominio era tan avanzado que incluso afirmó estar preparado para comenzar directamente con la técnica superior de la gran espada de extensión. Los demás discípulos quedaron aterrados ante su velocidad de aprendizaje y comenzaron a llamarlo monstruo, incapaces de comprender cómo alguien podía dominar movimientos tan complejos en tan poco tiempo. Gong-hun reconoció que el talento del joven era verdaderamente excepcional, aunque también temía que semejante genio pudiera afectar la confianza del resto de los discípulos. Sin embargo, sus compañeros no se desanimaron. Al contrario, se sintieron aliviados de tener a un guerrero tan fuerte de su lado y prometieron esforzarse más para no quedarse atrás. Aceptando el desafío, el instructor desenvainó su espada y se preparó para enseñarle personalmente la técnica avanzada. Le pidió a Jun que observara cada movimiento con atención, convencido de que aquella sería una prueba mucho más difícil. Mientras el entrenamiento continuaba, una importante reunión se llevaba a cabo en la sala principal de la prestigiosa Sociedad del Cielo Azul. Los líderes discutían preocupados sobre los recientes movimientos de varios grupos rebeldes en la provincia de Hang-Onse. Un guerrero de cabello rojo se ofreció para intervenir por la fuerza si la situación empeoraba, pero pronto la conversación cambió hacia un asunto mucho más delicado, decidir si Nam Gong-hun estaba preparado para comenzar a realizar misiones fuera de la secta. Seiya permaneció pensativa. Aunque había logrado rescatar al joven de las manos del culto demoníaco, enviarlo nuevamente al mundo exterior podía ponerlo en grave peligro. Uno de los consejeros recordó que Jun poseía los raros y peligrosos 9 meridianos Jin severos. Otro líder señaló que precisamente por esa condición lo habían salvado, ya que el culto del sol y la luna deseaba apoderarse de él. Permitirle salir sin protección podría facilitar que sus enemigos volvieran a encontrarlo. La discusión se volvió cada vez más intensa hasta que uno de los hombres golpeó la mesa y exigió que Seiya diera una respuesta definitiva. El anciano líder de barba blanca observó la situación con serenidad y le preguntó directamente qué pensaba sobre su discípulo. Seiya respondió con firmeza que no consideraba a Jun una persona débil que necesitara vivir protegido para siempre. Recordó las palabras que él había pronunciado cuando se conocieron, asegurando que quien no asumía la responsabilidad de sus propias artes no merecía empuñar una espada. Desde aquel día, la maestra había comprendido que Jun poseía una voluntad inquebrantable. Por esa razón, defendió que el deber de la secta no era encerrarlo, sino proteger sus ideales y guiarlo para que algún día se convirtiera en la espada divina de la Sociedad del Cielo Azul. Su mayor deseo era que el enorme talento del joven siempre permaneciera del lado de la justicia. El guerrero pelirrojo también se levantó para apoyarla. Molesto por la excesiva preocupación de los demás, señaló que nadie en aquella sala había visto antes a un joven con semejante capacidad de crecimiento. Según él, todos se quejaban constantemente de la falta de grandes guerreros, pero cuando finalmente encontraban una espada extraordinariamente afilada, sentían miedo de utilizarla. El hombre vestido de azul estuvo de acuerdo y destacó la creatividad marcial de Jun. Aseguró que, con experiencia real, el muchacho se convertiría en una fuerza invaluable para la organización. Después de escuchar todas las opiniones, el líder supremo reconoció que Jun era especial y autorizó su salida al mundo exterior, aunque estableció una condición importante: no podría participar en ninguna misión relacionada con el culto del sol y la luna. Todos aceptaron la decisión. Incluso el guerrero pelirrojo estuvo de acuerdo con aquellas precauciones. Seiya sonrió satisfecha al comprender que su insistencia había funcionado. Finalmente, su discípulo tendría la oportunidad de obtener experiencia real y avanzar por su propio camino. Poco después, Nam Gong-hun recibió su primera misión oficial. Su objetivo era dirigirse a la provincia de Ane e investigar las actividades de una banda rebelde en la región de Dongling. Como era la primera vez que saldría oficialmente al mundo exterior, Gong-hun asignó al experimentado guerrero Hou-il para que lo acompañara. Jun saludó respetuosamente a su nuevo compañero y ambos partieron hacia el puerto. Mientras contemplaba el paisaje, el joven pensaba que probablemente podía resolver la misión por sí solo. Sin embargo, decidió aceptar la compañía del veterano como parte de su entrenamiento.
Durante el camino, Hun notó una pequeña botella colgada de la cintura de Hou-il y le preguntó si contenía alcohol. El veterano respondió con una sonrisa incómoda y confesó que efectivamente era una bebida, aunque aseguró que solamente necesitaba beber un poco cuando utilizaba su espada. Aquella explicación preocupó todavía más al joven, pero Hou-il cambió rápidamente de tema y propuso visitar el mercado para buscar información sobre los rebeldes. Escucharon una fuerte conmoción cerca del muelle. Varios hombres tiraban de una gruesa cuerda para sacar algo del fondo del agua. Poco después, una jaula apareció en la superficie. Dentro de ella había un anciano empapado que tosía desesperadamente después de haber permanecido sumergido. Desde lo alto del muelle, el líder de los criminales se burló del prisionero y le exigió que pagara inmediatamente una deuda. Si no podía hacerlo, debía entregar a su propia hija como compensación. El anciano comenzó a suplicar, asegurando que jamás permitiría que aquellos hombres se llevaran a su hija. Pidió un poco más de tiempo, pero el bandido perdió la paciencia y ordenó que lo arrojaran nuevamente al agua. La jaula comenzó a descender mientras el hombre rogaba desesperadamente por su vida. En ese instante, una voz firme ordenó que se detuvieran. Los bandidos se giraron y encontraron a Nam Gong-hun observándolos con una expresión fría. El jefe del grupo reconoció inmediatamente el uniforme de la Sociedad del Cielo Azul, pero al ver que se trataba de un joven desconocido, comenzó a reír con desprecio. Creyó que solamente era un discípulo novato intentando comportarse como un héroe y decidió provocarlo. Hun no perdió el tiempo respondiendo a sus burlas. En un abrir y cerrar de ojos, lanzó un ataque tan rápido que ninguno de los bandidos pudo reaccionar, cayendo derrotados antes de comprender lo que había sucedido. Hun observó a los criminales en el suelo y comentó con frialdad que, sin importar cuánto tiempo pasara, las despreciables costumbres de las sectas no ortodoxas nunca cambiaban. Tras derrotar a los bandidos que intentaban ahogar al anciano, Nam Gong-hun y Hou-il observaron cómo el hombre escapaba entre lágrimas de agradecimiento. Aunque apenas podía mantenerse en pie después de haber estado a punto de morir, no dejó de agradecerles por haberle salvado la vida antes de marcharse. Mientras tanto, Hou-il contemplaba en silencio el campo de batalla. Cuanto más analizaba el combate, más impresionado quedaba con el talento de Hun. No solo había derrotado a todos sus enemigos con una velocidad aterradora, sino que también había calculado con absoluta precisión la diferencia de poder entre él y sus oponentes antes de atacar. Su capacidad para esquivar, contraatacar y decidir la fuerza exacta de cada golpe era propia de un guerrero con décadas de experiencia, no de un simple recluta. En ese momento comprendió que tendría que entregar un informe extraordinario a sus superiores. Sin perder tiempo, ambos continuaron con la misión y se dirigieron al escondite principal de los rebeldes. La noche cubría completamente el lugar cuando un guardia vigilaba la entrada sin sospechar el peligro que se acercaba. Al escuchar unos pasos entre la oscuridad, intentó averiguar quién se aproximaba, pero su única respuesta fue el destello de una espada envuelta en relámpagos azules. En un solo movimiento, Hun acabó con el centinela antes de que pudiera dar la alarma. Aprovechando el silencio, el joven se infiltró en el campamento enemigo. En el interior, los criminales celebraban entre risas el dinero obtenido mediante extorsiones y hablaban con total normalidad sobre la venta de los civiles secuestrados como si fueran mercancía. De pronto, la puerta principal fue derribada de una poderosa patada. Nam Gong-hun entró con paso firme y acusó al grupo de enriquecerse a costa del sufrimiento de personas inocentes. Los rebeldes reconocieron inmediatamente el uniforme de la Sociedad del Cielo Azul y, convencidos de que eran muchos más que él, recibieron la orden de atacarlo todos al mismo tiempo. Hun permaneció completamente inmóvil. Sujetó su espada con tranquilidad y comenzó a concentrar una inmensa cantidad de energía. En el siguiente instante, una enorme descarga eléctrica explotó sobre el suelo, haciendo temblar toda la construcción. Varios enemigos fueron alcanzados por los relámpagos y cayeron gravemente heridos antes de comprender qué había sucedido. Los sobrevivientes intentaron rodearlo utilizando espadas y dagas desde todos los ángulos. Sin embargo, Hun ni siquiera parecía esforzarse. Observó cada movimiento con absoluta calma y comentó que todos sus ataques eran demasiado lentos y torpes. Con una precisión impecable, desvió cada una de las armas sin recibir un solo rasguño. Poco después, los atacantes comenzaron a desplomarse uno tras otro. Los últimos rebeldes decidieron lanzarse juntos desde distintos puntos para acorralarlo. Sin embargo, en el momento del ataque, Hun desapareció completamente de su vista. Reapareció sobre ellos con una agilidad imposible, aterrizando directamente sobre las espadas cruzadas de sus enemigos. Aprovechando aquella posición, ejecutó un corte tan rápido como preciso que desarmó a todos los presentes e hirió gravemente las manos con las que sostenían sus armas. Los pocos criminales que seguían conscientes retrocedieron aterrorizados, convencidos de que estaban enfrentándose a un auténtico monstruo. Mientras toda la atención estaba centrada en Hun, Hou-il aprovechó la distracción para infiltrarse en la prisión del campamento. Eliminó rápidamente a los guardias y comenzó a liberar a los rehenes, quienes observaban la escena con una mezcla de sorpresa y esperanza. El veterano no pudo evitar sonreír al recordar que aquel plan había sido idea del propio Hun. Desde el principio, el joven había decidido servir como señuelo para atraer a todos los enemigos mientras su compañero rescataba a los civiles. Para Nam Gong-hun, proteger vidas inocentes siempre era mucho más importante que obtener una victoria rápida. Al ver aquella decisión, Hou-il terminó de convencerse de que el muchacho no solo poseía un talento extraordinario, sino también el corazón y el sentido de la justicia que debía tener un verdadero héroe.
Mientras las familias abandonaban el campamento a salvo, el anciano líder de los rebeldes apareció dispuesto a enfrentar personalmente al joven espadachín. El combate apenas comenzó y el veterano criminal comprendió que estaba muy por debajo de su rival. Cada ataque era bloqueado con facilidad mientras Hun lo obligaba a retroceder una y otra vez con una velocidad imposible de seguir. Desesperado, el jefe rebelde recurrió a su última carta y amenazó con ordenar la ejecución de todos los rehenes si Hun no se rendía. Pero el joven simplemente sonrió. Con absoluta serenidad le reveló que había previsto exactamente esa reacción. Por eso nunca había entrado solo al campamento. Mientras él mantenía ocupados a todos los enemigos, Hou Il ya había liberado a los prisioneros. Al darse cuenta de que había caído en una trampa, el líder rebelde entró en pánico e intentó suplicar por su vida. Hun no le dio ninguna oportunidad. Con un movimiento tan veloz que apenas podía seguirse con la vista, apareció frente a él y descargó un corte devastador que atravesó su hombro. La fuerza del impacto hizo brotar sangre y abrió profundas grietas en el suelo. Aún herido, el criminal intentó lanzar un último ataque por la espalda. Sin embargo, la diferencia entre ambos era demasiado grande. Antes de que pudiera completar el movimiento, Hun sujetó su ofensiva con una velocidad sobrehumana. Una intensa aura azul envolvió su cuerpo, dejando claro que todavía no había mostrado todo el poder que era capaz de liberar.